1. Estamos atrapados en una ilusión. En algún momento de la prehistoria, los Homo sapiens pasaron hacia la realidad virtual, cuando una simulación hecha por la mente se volvió esencial en nuestro camino evolutivo. Nunca sabremos cuál fue esa era exacta, ni la razón, si es que la hubo, de que una especie adquiriera este tipo de poderes y supiera que los tenía. Ninguna otra criatura da forma a su futuro de forma consciente. Ninguna otra especie cuenta historias y se convence a sí misma de que son verdad. Existen muchos misterios en nuestro pasado. De alguna manera, siguiendo cualquier camino tortuoso, nos las hemos arreglado para que nuestra simulación sea tan convincente que nos perdemos en ella. Aunque esta simulación es muy convincente, todos los días se derrumba. Hay momentos en que la vida va muy mal y el mundo ya no parece real ni sustancial. Estas experiencias nos suceden a nosotros mismos o a otras personas. Por ejemplo, cuando alguien muere de pronto en la familia, o cuando sucede una catástrofe como un tornado, o una casa se quema, quizás nos conmocione. Con una mirada vacía revelamos que nuestra existencia de repente se siente dislocada y decimos cosas como esto no puede estar sucediendo, no es real, o bien ya nada importa. Por lo regular, este estado disociado pasará y con el tiempo todo se volverá a sentir real. Sin embargo, algunas personas nunca regresan. Por ejemplo, después de un brote psicótico, un porcentaje de los pacientes se vuelven esquizofrénicos crónicos y tienen alucinaciones, ven imágenes o escuchan voces por el resto de su vida. Pero el sentimiento de esto no puede estar pasando es como un sueño. No tiene que ser detonado por una conmoción. Innumerables personas se enganchan en fantasías personales de fama, riqueza o algún sueño que sienten como algo real por completo y las conduce durante toda su vida. Cuando alguien de pronto siente una felicidad extática, por cualquier motivo, también todo puede parecerle surreal. Sin embargo, el mundo físico allá afuera se siente real y sustancial más del 99% del tiempo, y uno pensaría que ello es prueba suficiente de que no estamos bajo una especie de hechizo. Pero sí lo estamos. Es irónico que ahora existe tecnología que obliga a la persona a confrontar lo que es real y lo que no lo es. Cuando te colocas el casco de realidad virtual, accionado por inteligencia artificial, la simulación a la que te conectas es como una película envolvente y tridimensional, con una intensidad tal que abruma los sentidos y provoca la dislocación de lo que consideramos que es realidad cotidiana. Puedes encontrarte sentado precariamente sobre la viga de una construcción que cuelga sobre la ciudad, la cual se encuentra muchos pisos debajo de ti. Tu cerebro, engañado por la imagen visual, detona la respuesta del estrés como si en realidad estuvieras tambaleándote en la viga. Sentirás que pierdes el equilibrio y entrarás en pánico, aunque en la habitación en la que estés parado, tus pies estén bien apoyados con firmeza y no te encuentras en peligro de caer o morir. La ilusión de la realidad virtual se crea con imágenes visuales, y lo mismo sucede en la vida cotidiana. Crees en aquello que ves. Esta confianza está mal colocada, como lo aprenden todos los niños en edad escolar cuando les dicen que el sol no sale por el este y se pone por el oeste. Pero cuando la física cuántica afirma que la materia no es lo que parece ser, continuamos aferrándonos a las sensaciones de peso y solidez de los objetos físicos duros como si fueran indiscutibles. ¿Una bala sería menos peligrosa si pudiéramos ver a través de la ilusión? No, la bala y todo el mundo físico permanecen intactos, pero sabiendo que están en el extremo de un proceso que comienza con la conciencia. Una vez que comprendes esto y lo absorbes plenamente, tu realidad personal se vuelve mucho más maleable, porque puedes acudir a la fuente y ser parte del proceso creativo. Salirse de la simulación de la realidad virtual no es fácil. Nuestra experiencia personal tendría que cambiar de forma drástica,
Pero la belleza de todo esto es que tenemos el potencial de cambiar cuando antes no teníamos ninguno o muy poco. Aunque no puedes convertir las balas en bolitas de algodón, no es verdad que toda la realidad allá afuera está más allá de tus capacidades. Las reglas básicas para la vida cotidiana son mucho más imprecisas de lo que imaginamos. Incluso cuando una persona se siente inmersa por completo en la simulación, hay una ruta de escape. Y no solo una, sino muchas. Solo esto tiene sentido. La metarealidad es más real que cualquier simulación virtual. Deberíamos echar vistazos dentro de ella como evidencia de que podemos habitar el metaestado todo el tiempo. En lugar de eso, los enredos de la realidad virtual han puesto la imagen de cabeza. Conforme leas las metaexperiencias a continuación, te sentirás tentado a verlas como anómalas, raras o poco confiables. Volverse real es un proceso que comienza al confrontar tu confianza mal colocada en las ilusiones cotidianas. Algo sucedió. Consideremos uno de los aspectos más básicos de la realidad virtual. Casi nadie podría cuestionar que estar dentro del cuerpo es normal, natural y una experiencia verdadera. Pero esta certeza va en contra del fenómeno de las experiencias extracorporales, que han sido documentadas en todas las culturas durante siglos. La experiencia extracorporal más difundida es ir hacia la luz, como lo han reportado pacientes que murieron clínicamente durante procedimientos médicos de urgencias, en especial de ataques cardíacos. Resulta que cuando morimos esperamos ir hacia la luz, y eso es engañoso, porque lo que sucede en las experiencias cercanas a la muerte es mucho más individual de lo que cualquiera pensaría. El estudio más grande sobre experiencias cercanas a la muerte, que examinó a 2.060 pacientes que murieron en urgencias o en cuidado intensivo, llegó a la conclusión de que la muerte no es un evento único, sino que es un proceso. No existe un evento final o definitivo. Durante este proceso hay formas de revertir la muerte. En los casos en que los profesionales médicos tuvieron éxito al devolver el corazón, los pulmones y el cerebro a su funcionamiento normal, alrededor del 40% de quienes murieron y regresaron a la vida recuerdan que algo sucedió cuando dejaron de presentar signos vitales. Esta parte del estudio, que fue titulada Aware, palabra inglesa que significa conciencia, y fue dirigida por el médico británico de cuidados intensivos Sam Parnia, parece ser irrefutable. Pero pronto los detalles de que algo sucedió se volvieron controversiales. Tenemos que sumergirnos en algunos detalles para ver cuáles son los problemas. El estudio se llevó a cabo entre 2008 y 2012 e incluyó 33 investigadores en 15 hospitales. De los 2.060 pacientes que murieron, 104 fueron resucitados. Lo primero en observar es que todos habían muerto. No estaban casi muertos. Sus corazones y pulmones habían dejado de funcionar y después de 20 o 30 segundos sus cerebros no mostraban actividad alguna. La descomposición de las células a lo largo del cuerpo toma varias horas para comenzar. El 39% de los pacientes reportó que durante el intervalo entre morir y ser traídos de vuelta, tuvieron el recuerdo de estar conscientes, aunque su cerebro se hubiera detenido. El doctor Parnia cree que esto es quizás una fracción de aquellos que han tenido una experiencia de este tipo. El resto tenía los recuerdos borrados, ya fuera por la inflamación cerebral, que ocurre 72 horas después de que una persona es traída de regreso a la muerte, o por medicamentos que le administraron como parte de la resucitación, que también pueden causar pérdida de la memoria. De los 101 pacientes que completaron el cuestionario sobre su experiencia durante la muerte, solo 9% tuvo una experiencia compatible con el modelo típico de ir hacia la luz. La mayoría de los recuerdos eran vagos y borrosos, a veces agradables, pero otras veces no.
Solo 2% de los que volvieron, que significa 2 personas de 101, tuvo la experiencia de conciencia total o experiencias extracorporales, como ver su propio cuerpo desde arriba, observando y escuchando al equipo médico que se esforzaba por revivirlo. Solo una persona fue capaz de narrar con precisión lo que había estado sucediendo en la habitación, con un nivel de detalle que correspondía a las cosas que realmente sucedieron. ¿Qué dice esta persona acerca de morir? Depende. Los escépticos se encogen de hombros ante estas experiencias y las ven como algo puramente físico, afirmando que si tuviéramos mejores mediciones de la actividad cerebral, a un nivel muy sutil descubriríamos que el cerebro no había muerto. El doctor Parnia acepta que esto puede ser verdad. Su enfoque principal es cómo lograr mejores resultados en la resucitación que podrían traer de vuelta a una persona normal sin daño en los órganos, sobre todo daño cerebral después de la muerte clínica. Pero la conclusión personal del doctor Parnia es que una persona puede estar completamente consciente sin la actividad cerebral, como le sucedió a ese único paciente. Él señala el desacuerdo básico entre Platón y Aristóteles hace miles de años. Aristóteles sostenía que la conciencia era un fenómeno físico, mientras que Platón afirmaba que no era físico y que residía en un alma que trasciende el cuerpo. El estudio AWARE no confirmó ninguna de las dos posturas. Como era de esperarse, ni los escépticos ni los creyentes cambiaron su postura ni sus prejuicios. Se podría decir que convertir la muerte en un proceso que puede revertirse es un paso significativo. También es significativo que la conciencia durante la muerte cubre un amplio rango de experiencias de ir a la luz, y no es una sola igual para todos. Lo que quiero enfatizar es que, incluso cuando mueres, vives la experiencia de forma personal. El doctor Barnia descubrió que la interpretación de su experiencia de muerte coincidía con su propia fe. Interpretaban la luz como si fuera Cristo, si eran cristianos, lo cual era diferente para los hindúes y sin espiritualidad alguna para los ateos. Entonces, lo que sucede cuando morimos está abierto a la interpretación. El único consenso entre ellos, que volvieron a la vida, es que la muerte es un proceso tranquilo y no algo que se deba temer. Al haber experimentado directamente que su miedo a la muerte no tenía sustento, estas personas descubrieron una perspectiva diferente de la vida. Muchos, si no es que la mayoría, concluyeron que debían llevar una vida más altruista en servicio de los demás. Creo que es útil que el estudio AWARE validara que algo sucede, pero ¿por qué estamos tratando de resolver el asunto de la conciencia en el momento más extremo cuando la muerte y la vida están en la balanza? Es como tratar de validar la gravedad al preguntar a los sobrevivientes de un accidente aéreo acerca de su experiencia al caer del cielo. Lo que debe ser explicado es la experiencia normal y cotidiana de la conciencia, no sus estados extremos. He debatido o conversado con muchos neurocientíficos y ninguno de ellos ha podido responder las preguntas más simples sobre la conciencia. Estas son algunas de ellas. ¿Qué es un pensamiento? ¿Cómo es que la actividad electroquímica en una neurona se puede convertir en palabras, visiones y sonidos en nuestra cabeza? ¿Por qué es impredecible el siguiente pensamiento de una persona? Si alguien tiene un vocabulario de 30,000 palabras, ¿significa que un montón de células cerebrales sabe 30,000 palabras? Si es así, ¿de qué forma se almacenan las palabras? Para la palabra gato, ¿hay un lugar del cerebro que guarde las letras G, A, T, O? Nadie puede contestarlas adecuadamente. El modelo del yo. Una experiencia tan etérea como ir hacia la luz puede ser una pista falsa. Resulta que estar dentro de tu cuerpo es un estado maleable. Puedes entrar y salir de tu cuerpo casi a voluntad. Un recuento fascinante publicado en el New Yorker y titulado As Real as It Gets, lo más real posible, por Joshua Rothman, del 2 de abril de 2018,
confronta el tema de vivir dentro del cuerpo con una claridad inusual. A los 19 años, Thomas Metzinger, un estudiante universitario alemán, se quedó dormido en un retiro de meditación y despertó sintiendo comezón en la espalda. De acuerdo con Rothman, intentó rascarse pero no pudo. Su brazo parecía estar paralizado. Intentó forzar su brazo para moverlo y de alguna manera esto se elevó y lo sacó de su cuerpo, así que parecía que estaba flotando sobre sí mismo. Escuchó la respiración de alguien más y, apanicado, miró a su alrededor en busca de un intruso. Mucho después se dio cuenta de que la respiración había sido suya. Esta experiencia insólita terminó pronto, pero le dejó una impresión duradera. Después de que esto sucedió, Metzinger se convirtió en un prominente filósofo de la mente y se dedicó asiduamente a explicar las experiencias cercanas a la muerte que estima que le ocurren entre 8 y 15% de la población, por lo regular durante la noche o después de una cirugía. Aunque sintió su experiencia muy real, fue seguida por otras experiencias similares de vez en cuando, Metzinger descubrió sus limitaciones. Por ejemplo, no podía apagar el interruptor de la luz o salir volando por la ventana para ir a visitar a su novia. Metzinger comenzó a comprender una explicación sorprendente. Descubrió la obra del psicólogo Philip Johnson Laird y su teoría de los modelos mentales. En vez de evaluar el mundo lógicamente, Johnson Laird sostenía que aplicamos una imagen mental y cambiamos de un modelo mental a otro dependiendo de la situación. Si quieres saber si un tapete va a combinar con tu sofá, explica Rothman, no deduces tu respuesta, sino que la imaginas al mover los muebles del lugar en un escenario mental. Metzinger se preguntó entonces si lo que llamamos realidad no es tan solo un escenario ordenado y coloreado por la mente. Este fue un entendimiento clave, y su confirmación sucedió por casualidad, cuando Olaf Blanke, un neurocientífico suizo, contactó a Metzinger. Olaf Blanke había inducido de forma artificial experiencias extracorporales en sus pacientes. Al trabajar con una mujer de 43 años con epilepsia, Blanke estimuló un área específica de su cerebro con una corriente eléctrica leve, y ella tuvo la experiencia de flotar hacia arriba y mirar su propio cuerpo recostado abajo. Esta ilusión tenía muchas variaciones que podían ser provocadas de forma deliberada. El artículo de Rothman en el New Yorker explica: estimular otra parte en el cerebro creaba la impresión de un doble parado del otro lado de la habitación. Al estimular un tercio del cerebro, creaba la sensación de una presencia, el sentimiento de que alguien está merodeando cerca, solo que fuera de la vista. Este estudio le pareció difícil de interpretar a Metzinger, porque estaba comprometido como filósofo a rastrear la experiencia en la mente, en vez de tomar el típico enfoque científico que afirma que todos los eventos mentales son producto de la actividad física en el cerebro. Pero eventualmente llegó a una conclusión consistente con la noción de modelos mentales. Sucedió una especie de avance radical. Rothman continúa: no es solo que vivimos en un modelo del mundo exterior, escribió Metzinger. También vivimos dentro de modelos de nuestro propio cuerpo, mente y nuestro yo. Estos modelos del yo no siempre reflejan la realidad y pueden ser ajustados de forma ilógica. Por ejemplo, pueden representar un yo que existe fuera del cuerpo, una experiencia extracorporal. Esta es una forma fructífera de explicar por qué vivir dentro del cuerpo se siente tan convincente. Lo necesitamos para la estabilidad y seguridad, para sentirnos arraigados en nuestro propio refugio personal. Hay otras formas de inducir una experiencia extracorporal, como usar la droga ketamina, que tiene propiedades de alteración de la mente. Sin embargo, la estimulación de la realidad virtual es quizá lo más efectivo. Por ejemplo, con un escenario específico de realidad virtual, Metzinger vio su propio cuerpo parado frente a él de espaldas.
Esto lo hizo al poner una cámara detrás de él y transmitir esa imagen al caso de realidad virtual. Si alguien rascaba la espalda de Metzinger, sentía que la sensación la tenía el cuerpo frente a él, un sentimiento escalofriante y distorsionado. Al permanecer dentro del cuerpo puedes evitar esta desorientación, pero al mismo tiempo estás atrapado detrás de la piel de tu traje protector. No es que una experiencia extracorporal sea mejor que la forma normal de habitar nuestro cuerpo, sino que al parecer hemos perdido la capacidad de cambiar de un modelo mental a otro. Sin embargo, esta capacidad nunca se puede perder del todo. De varias maneras le damos la espalda a la simulación que hemos acordado aceptar casi todo el tiempo. Por ejemplo, al soñar, fantasear, en la negación, con ceguera deliberada u otras. La realidad virtual de cualquier tipo crea imágenes, por ejemplo, inducida por las drogas, estimulada eléctricamente o detonada por casualidad. El hecho de que las imágenes aparezcan en 3D como si estuvieran creadas por el cerebro o por equipo de realidad virtual no las vuelve reales. Tu modelo de yo personal ha sido construido meticulosamente por imágenes del pasado almacenadas en tu memoria. Estos artefactos de experiencias viejas se sienten como tú. No es difícil recordar los momentos de tu vida en que realizaste las mayores adiciones a tu modelo del yo. Por ejemplo, me puedo ver a mí mismo en la escuela de medicina, en el avión de la India a América, trabajando duro en mis primeros días en un hospital de New Jersey, con la presión de la carga de trabajo, estar en un ambiente extranjero y la cautela de los médicos nacidos en Estados Unidos para aceptarme. Estas imágenes pasan por la mente como si estuvieran sucediendo otra vez, pero no es así. Los modelos del yo son compartidos en algunos niveles, pero no en otros. Hay muchísimo espacio para las variaciones personales. Tú y yo podríamos pasar un día entero viendo las mismas cosas, comiendo la misma comida, interactuando con las mismas personas. Un modelo del yo compartido nos cegaría. El océano Pacífico, un plato de arroz pilaf y los amigos que encontramos podrían ser parte de las experiencias que compartimos. Pero tu modelo del yo absorberá y rechazará, interpretará y olvidará, se aferrará y soltará el día de una forma totalmente única. A mí me podrían encantar las notas improvisadas por un hindú tocando la cítara, mientras que tú experimentas los tonos de la música como ruido incoherente. Si nuestras parejas nos acompañan a comer, tú y yo estaremos apegados a diferentes personas con distintas historias. Y así sucesivamente, momento a momento, el modelo del yo procesa cada experiencia de vida de acuerdo con sus propios designios. Cuando la ilusión se desmorona. Lo que revela la tecnología de la realidad virtual es que el modelo del yo no está limitado a una dimensión, la visual. También creemos en lo que escuchamos, tocamos, saboreamos y olemos. En efecto, tú y yo nacimos para encajar a la perfección en una simulación envolvente de la realidad. Sin embargo, hay una capacidad escondida en la mente humana que no podemos pasar por alto. Es la capacidad para desconectarnos, dejar de identificarnos con la ilusión. Sacar un conejo de un sombrero asombra a los niños porque creen en lo que ven. Una vez que descubres que un sombrero puede tener un fondo falso, el truco no cambia, pero sí cambia la forma en que te relacionas con él. Para el mago, que ha presentado cientos de veces el número del sombrero y el conejo, no existe ilusión. Puede sentirse impaciente y aburrido, queriendo terminar el acto de magia para ir a sentarse. Una vez que una ilusión pierde su fascinación, lo pierde todo. Pero también lo opuesto es verdad cuando se trata de desmantelar el modelo del yo, aquel escenario envolvente que cada uno de nosotros habita. Una vez que ves más allá de esta ilusión, la vida de pronto se vuelve más fascinante. Este es el testimonio de personas a quienes se les derrumbó la ilusión, por lo regular sin advertencia alguna ni esfuerzo de su parte. Hace poco conocí a alguien a quien le pasó esto. Lauren Roche,
que ahora tiene 68 años, en aquel entonces era un estudiante universitario de 18 años a final de la década de 1960, que accedió a participar en un proyecto de investigación sobre los efectos fisiológicos de la meditación. Pero como narra Roche en su sitio de internet, cuando llegó al laboratorio le dijeron que él era un sujeto de control y no recibió ninguna instrucción. Le pagaron para sentarse en la oscuridad total en una habitación a prueba de ruido durante 2 horas al día por varias semanas y medían sus ondas cerebrales. Sin haber recibido instrucciones y dado que nunca escuchó sobre la meditación, Loring tan solo asistió en total silencio y oscuridad y de forma espontánea entró en un estado de atención intensa. Esta fue una experiencia sorprendente e inesperada, la cual le pareció muy absorbente mientras duró. Unos meses después, alguien le regaló a Loring un libro de 112 meditaciones basadas en los antiguos sutras, los dichos o enseñanzas en sánscrito de la India. Estaba maravillado al descubrir que había tenido espontáneamente algunas de las experiencias descritas en estos textos de siglos de antigüedad. El hecho de que un adolescente occidental tenga predilección por la meditación es tan extraordinario como tener un talento musical innato, aunque Rocher fuera más allá. Asistió al Festival de los Devotos de Bhakti en el Parque Nacional de Joshua Tree en el desierto de California. En la India, Bhakti encarna la forma más popular de adoración, que consiste en amor, fe y devoción como el camino de la iluminación. La práctica diaria más común es el canto, y Roche asistió para participar en él. Sin embargo, el calor era terrible y su energía estaba comenzando a disminuir. Como él describe la experiencia, lo que vendría bien ahora es ir a saltar en la alberca de agua salada más cercana. Conforme me alejo del campo acústico del festival, me doy cuenta de que el canto todavía está dentro de mí. Y aunque ya no hay mucho ruido, esta pista sonora interna se siente poderosa. De alguna manera, mis átomos están bailando y cantando los himnos de alabanza a la diosa y el dios Devi y Shiva. Actualmente, Roche continúa bailando en alabanza a la diosa y el dios, y ha traducido los 112 sutras de Shiva que están considerados entre los más extáticos. A continuación, presento una muestra, todos basados en fundir el texto antiguo con sus propias experiencias personales. Shiva le canta a Devi. Ríos de poder fluyendo en todos lados. Campos de magnetismo relacionado con todo. Este es tu origen. Este es tu linaje. La corriente de la creación está aquí, cruzando a través de canales sutiles, dando vida a esta misma forma. Sigue el toque suave de la vida, leve como la huella de una hormiga, como sensaciones minúsculas abiertas a la vastedad. Tuve un encuentro con Loring Roche mientras escribía este libro, y él irradiaba el estado de dicha que es la meta de Bhakti. Su traducción de los sutras se titula Radiance Sutras. Compré un ejemplar para leerlo en el avión, y su autenticidad personal sobrepasa cualquier otra versión que yo conozca. Para él, la danza de los átomos es real. El poder canta conforme fluye. Electrifica los órganos de los sentidos. Se vuelve luz líquida, nutre a todo el ser. Celebra la frontera donde los arroyos se unen al mar, donde el cuerpo encuentra lo infinito. Un escéptico diría que esta fue una experiencia tan subjetiva que no tiene sustento en la realidad. Los átomos que danzan están en la imaginación de Loring Roche, no en un laboratorio de física. El mundo físico no se siente como una simulación, se siente totalmente real, y cuando vemos algo fantástico en nuestra imaginación, como un dragón volador, no corremos para escapar del fuego que exhala. Pero este argumento pierde el punto central. Todo está hecho por la mente, incluido el calor del fuego y su capacidad destructiva. Esto solamente muestra qué tan completa es la ilusión.
Los dragones que exhalan fuego son imaginarios y un incendio forestal no lo es. Como parte de la simulación, el mundo físico opera de la forma en que lo hace. El fuego es caliente, el hielo es frío, los árboles se queman, el agua se congela. La clave es la identificación. Una vez que identificas la simulación, estás sumergido en ella. Tú eres parte de toda la configuración, representando un rol pasivo. Si tu involucramiento cambia, también lo hace tu experiencia. Tienes un rol más flexible que representar. Por ejemplo, tomemos algo tan básico como el dolor. No existe una forma objetiva de medir el dolor. La gente lo experimenta de forma muy diferente e impredecible. En un experimento de dolor típico, se les pidió a participantes calificar el dolor en una escala del 1 al 10, donde 10 es insoportable. Aunque la temperatura del agua es la misma para todos, una persona calificará el dolor como 5, moderado, y otro le dará un 8 o 9, de severo a insoportable. Por otra parte, si visitas la cocina de un restaurante donde el chef hierve jarabe de azúcar para el dulce o el glaseado, observarás que muchos de los chefs pueden meter el dedo para saber si el jarabe ya comenzó a espesar, lo cual sucede a los 100 grados centígrados. Por cierto, las mujeres parecen tener un umbral del dolor más alto que los hombres. El resultado no es muy sorprendente, pero pocos de nosotros nos damos cuenta de que de hecho estamos produciendo el dolor que sentimos como creado físicamente. Como parte de la respuesta del estrés, una ráfaga de adrenalina puede bloquear el dolor, y por ello los soldados reportan que sufrir un disparo no era tan doloroso al estar en el campo de batalla, y lo mismo sucede cuando una persona se conmociona. Aunque también el cese total del dolor puede suceder de la nada, y con ello llega un cambio dramático en la conciencia. La gente que ha tenido esta experiencia por lo general reporta un quiebre cuando la mente crea su propio estado de conciencia de forma espontánea. En el libro Stealing Fire, publicado en 2017, los autores Steven Kotler y Jamie Wheal ponen el ejemplo sorprendente de Mickey Siegel, un ingeniero graduado del MIT que terminó extenuado por su lucrativo trabajo en robótica e inteligencia artificial. Él quería más satisfacción y comenzó su búsqueda haciendo senderismo en las selvas sudamericanas. Después visitó ashrams en la India y eventualmente decidió practicar la meditación. En un retiro de meditación de 10 días, Siegel participó en un ejercicio de concentración en el cual el objetivo era sentarse quieto y experimentar sensaciones en el cuerpo sin juzgarlas. Pero Siegel estaba abrumado por las sensaciones. Después de una semana de meditar con las piernas cruzadas, le dolía la espalda, le palpitaba el cuello y no sentía los muslos. Era un dolor absorbente, explica, y todo lo que yo hacía era juzgar. Los momentos de experiencias extremas, ya sean placenteras o dolorosas, de alguna forma rompen los vínculos de la mente condicionada, que está atrapada en el hábito de aceptar las limitaciones físicas al pie de la letra. De pronto hay acceso a un estado extático libre de condicionamientos, como fue el caso de Siegel. Algo dentro cambió. La parte de su cerebro que había estado juzgando de pronto se apagó. Se sentía como libertad, explica Siegel. Nunca había estado tan claro, presente y consciente, y podía sentir dolor extremo y aún así permanecer en paz y con claridad. Pensé que entonces otras personas podían hacerlo también. En ese instante cambió todo lo que creía sobre el potencial humano. Siegel no solo estaba asombrado, no soltó esta experiencia, sino que decidió darle seguimiento. Se embarcó con fervor en el proyecto de ingeniería de la iluminación, usando la meditación como una herramienta entre muchas más. Por ejemplo, podemos acceder a la calma al disminuir nuestro ritmo cardíaco por medio de un dispositivo portátil de biofeedback. Ya llegaremos al tema de la interconexión de la mente con dispositivos que mejoran la conciencia, pero hay algunos puntos básicos de los que quiero hablar aquí. Se sabe que el dolor de pronto da lugar a un estado desapegado y de no juicio,
conocido como atestiguamiento. En la India, durante siglos, los sadhus y yogis se han sometido a tapas o austeridad física como camino al despertar. El estereotipo del yogi barbado sentado en una remota cueva de los Himalayas refleja un tipo de tapas. Someter al cuerpo al estrés se encuentra entre las disciplinas de meditación del budismo zen, en el que los monjes se levantan antes del amanecer, consumen té verde y un puñado de arroz, y después se sientan a meditar por horas con la cabeza derecha y la columna erguida. Como con Siegel, es predecible que haya un momento de quiebre, cuando la mente se salga de su identificación con el dolor y la lucha por detenerlo. Sin embargo, muchas personas están atoradas de varias formas, e incluso años de soportar la incomodidad extrema quizá no deriven en los resultados deseados. El cese del dolor es una evidencia poderosa de que la mente puede liberarse de sensaciones que todos consideramos un aspecto natural de la vida. Pero no debemos perder las implicaciones más amplias que nos llevan a los alcances más lejanos de la realidad. Al estar atrapados en el modelo del yo, que se aferra a nosotros con más firmeza que nuestra propia piel, podemos rendirnos ante él o investigarlo. La investigación puede ser intelectual, de la forma en que opera la física cuántica. Podría usar la imaginación para sonsacarnos de nuestra inflexibilidad. Cuando Alicia entra al agujero del conejo hacia el país de las maravillas, el mundo cotidiano se remodela por el sinsentido, con el que Alicia, al ser una propia señorita inglesa, está impaciente. Conforme Alicia observa a la reina roja jugar croquet, usando flamencos como mazos, o mirar al gato de Cheshire desaparecer en el aire sin quedar nada de él excepto su sonrisa, sus protestas sensibles no son las mismas que los de los lectores. Por supuesto, nosotros estamos felices de que el país de las maravillas no sea el mundo cotidiano. ¿Por qué anhelamos asombrarnos? Porque hemos estado en la vida real. La maravilla existía mucho antes de que el modelo del yo quedara a cargo. Como ha concluido un investigador sobre los efectos de la alteración mental del LSD, los bebés no necesitan psicodélicos porque están viajando todo el tiempo. A los bebés les toma tiempo apagarse al programa, por así decirlo. Tienen los ojos bien abiertos y están asombrados con un mundo que todavía no debe tener sentido. Para aprender que el fuego es caliente y que el invierno es helado, un niño pequeño debe ajustarse a la realidad cotidiana. Crecer significa aprender las reglas del camino. Pero una vez que las aprendes, el camino resulta ser angosto y cruzar la línea central augura un desastre. Si te desvías de la norma, puedes enloquecer. El metahumano sostiene un tercer camino que no es tan borroso como la inocencia de los bebés y tampoco tan rígido como la conformidad social. Podemos vivir en ambas realidades en un estado que William Blake llamaba inocencia organizada. El asombro puede infundir el mundo cotidiano sin disolverlo en un viaje psicodélico. Al famoso maestro espiritual hindú Jiddu Krishnamurti, quien tenía un sentido del humor sarcástico, le gustaba decir que ser atemporal y eterno, que es parte de despertar, no significa que pierdas el tren de la tarde. El mundo de los 5 sentidos es la parte organizada. No habitamos una alucinación caótica. El escenario envolvente en el que estamos enredados parece estar completo. Cubre todo lo que podemos ver, oír, tocar, saborear y oler. La metarealidad es la parte inocente, donde el asombro y la maravilla infunden la mente. No es un estado mecánico, pero sí va más allá del pensamiento racional. Nada menos que Albert Einstein lo confirmó personalmente. A veces me pregunto cómo sucedió que yo desarrollara la teoría de la relatividad. Creo que la razón es que un adulto normal nunca se detiene a pensar sobre los problemas del espacio y del tiempo. Pero mi desarrollo intelectual fue retrasado porque comencé a preguntarme sobre el espacio y el tiempo cuando había crecido.
Einstein nunca perdió su sentido del asombro y lo infundió con una profunda cualidad espiritual. Mi sentido de Dios es mi sentido del asombro acerca del universo, dijo alguna vez Einstein. Pero no es necesario, como lo he enfatizado muchas veces, formular la metarealidad en términos espirituales. Ir más allá es un aspecto de la conciencia y es accesible para todos. Si le preguntas a la gente cuánto interés tiene en investigar la realidad, no muchos responderán con entusiasmo. Sin embargo, hay una historia fascinante detrás de cómo nos enredamos en una ilusión. Incluso más apasionante es la posibilidad de escribir un nuevo final para la historia, que nos tiene escapando hacia el mundo del asombro, el descubrimiento, el éxtasis y la libertad. En tu vida, cambia tu experiencia corporal. Estás viviendo en un mundo interpretado y tu cuerpo es parte de la interpretación. Si cambias la interpretación, experimentarás tu cuerpo de una nueva manera. Cuando ves el ejercicio no como algo que debes hacer, por ejemplo, sino como una forma de aumentar tu concentración y tu energía, has creado una nueva interpretación. Como cuando te duelen los músculos en la escaladora y la falta de aire que sientes cuando corres 1 kilómetro son cosas positivas, no motivos para sufrir. Para dejar de ver tu cuerpo como una cosa, un objeto suspendido en el tiempo y el espacio, se requiere algo más que un cambio básico en la interpretación. ¿Es una mera interpretación? Sí, lo es. Cuando te miras al espejo, ¿qué ves? Estamos condicionados para ver un objeto sólido y físicamente estable con límites definidos. En este sentido, podrías estar viendo un maniquí de tamaño natural en el espejo. Gracias a que hemos abordado la revolución cuántica, ya sabemos que la materia solo parece ser sólida. Cuando tocas tu brazo con la mano, hazlo ahora si quieres, parece como si dos objetos sólidos entraran en contacto. En realidad estás experimentando dos campos electromagnéticos entrando en contacto, lo cual da la impresión de solidez. Por ejemplo, dos imanes con polos opuestos, puestos uno contra otro, crean una fuerza repelente. Si los imanes son lo bastante poderosos, llegará un punto en el que no podrás juntarlos hasta que se toquen. La fuerza que los repele los mantendrá separados. Por ello, desde la perspectiva de los imanes, el aire que hay entre ellos se siente como algo sólido. Los otros 4 sentidos, además del tacto, también colaboran en el cuerpo interpretado. Ya que los fotones no tienen color, el hecho de que puedas ver tu cuerpo con color, cabello oscuro, ojos azules, piel aceitunada, es una ilusión óptica. Lo mismo sucede con los contornos definidos del cuerpo. Tú no terminas en la barrera de tu piel. Viajas en una aura vagamente formada de humedad y aire exhalado, dejando tras de ti un rastro constante de microbios y células muertas al mudar de piel. Se estima que las pelusas que se acumulan en una casa son 50% células muertas de la piel. También emites calor y una carga eléctrica leve. Estas emanaciones no tienen ningún límite, ya que son parte de los campos universales que se extienden al infinito. Tampoco puedes decir que estás viendo mi cuerpo, porque de inmediato surge una pregunta. ¿A qué cuerpo te refieres? Tus células están siendo intercambiadas constantemente, como ladrillos volando hacia afuera y hacia adentro de un edificio. El cuerpo que ves en el espejo no es el mismo que cuando eras un niño pequeño, o incluso el que fue ayer y el que será mañana. Además de la muerte de las células viejas y el nacimiento de las nuevas, los átomos y las moléculas entran y salen por trillones cada hora conforme tu cuerpo se nutre y excreta desechos. El hecho es que tu cuerpo es coherente y se ve estable, como un edificio mantenido de pie no por ladrillos y cemento, sino por su estructura. En tu caso, la estructura deja una huella física en forma de ADN que sirve como una plantilla para todas las formas de vida. Pero repito, la fiscalidad del ADN es una ilusión, una máscara. Los compuestos químicos que constituyen el ADN son fosfatos y azúcares, y solo su acomodo
determina la diferencia entre un plátano y el mono que se lo come, o entre tú y un caracol marino. Estos acomodos no son otra cosa que información pura. Por ello, tu cuerpo es un constructo de información y tu torrente sanguíneo, repleto de mensajes químicos diferentes que fluyen de célula a célula, es una autopista de información. Al haber llegado hasta aquí, ya hemos desmaterializado tu cuerpo, pero hay otro paso que dar. ¿Qué es la información? También es un constructo. Hasta que la mente humana nombró al constructo, la información no tenía una existencia formal, y algunas personas han afirmado que un universo de información podría ser una sopa cuántica girando, combinándose y recombinándose en cada segundo a la velocidad de la luz. Esta sopa puede ser codificada de la forma en que lo desees. Un físico podría codificarla en términos de campos de fuerza como la gravedad y el electromagnetismo, pero estos campos están unificados y se funden en el estado fundamental de todas las cosas que existen, desapareciendo del universo visible en un vacío sin forma. Un ingeniero en computación podría codificar la información de diferente manera, como los 1 y 0 de la programación digital, pero su acomodo de la información es viable solo para la información tangible, como las letras en esta página que podrías estar leyendo digitalmente ahora mismo. Es posible calcular las matemáticas de cualquier cosa en el universo visible. Tu ADN está codificado por las matemáticas de nuestros 4 pares base, tiamina, adenina, guanina y citosina, y una secuencia con 3.000 millones de unidades separadas de información. Lo cual nos lleva a cerrar el círculo, porque los pares base tampoco son materia sólida. Incluso las matemáticas no pueden llegar hasta ahí. Un lenguaje matemático de 1 y 0 es útil para la tecnología de la computación, pero los aspectos inmateriales de la vida, como la inteligencia, creatividad, emociones, esperanzas, miedos y demás, no tienen codificación matemática. Antes de que Einstein formulara E igual a mc al cuadrado, esta fórmula existía como puro potencial creativo, un pensamiento aún no pensado, y al ser todavía no creado, no tenía existencia en el mundo físico o en la información del mundo, y ni siquiera en el mundo matemático. La lección del ADN. Por décadas ha prevalecido la noción de que la vida puede ser explicada al comprender el genoma humano, pero de hecho, nuestro ADN resulta tener un rol pequeño en el diseño a mayor escala. Es sorprendente que el ADN no pueda explicar cómo surgió la vida, aunque el público general no ha escuchado mucho al respecto. Este es un ejemplo perfecto de cómo las explicaciones materialistas siempre se quedan cortas, así que vale la pena contar la historia con cierto detalle. La historia aceptada que todos aprendimos en la escuela es que el ADN contiene el código de la vida, una estructura maestra que entra en acción en el instante en que un óvulo es fertilizado en el vientre de la madre. Desde ese momento en adelante, un ser humano desarrolla a partir de una sola célula hasta 30 billones de células conforme la estructura se despliega. Aunque la historia del código de la vida sea tan poderosa, tras bambalinas un creciente número de genetistas no la cree. De hecho, piensan que hemos entendido mal muchas cosas sobre los genes. De varias maneras, el código de la vida tiene enormes huecos que están aumentando cada día. Esto fue presentado en un artículo en la revista Nautilus, titulado ¿Es el fin del gen como lo conocemos? El autor, Ken Richardson, es un experto en desarrollo humano y nos brinda una notable visión de cómo funcionan las células, lo cual depende mucho más de ingredientes invisibles, como la inteligencia y la creatividad, que de las moléculas, incluso algo tan complejo como el ADN humano. El argumento de Richardson es el siguiente. El propósito del ADN es producir las proteínas, que son los bloques de construcción básicos de una célula.
Pero el ADN solo no es responsable de las muchas formas en que las células, los tejidos y los órganos usan las proteínas. La noción de que el ADN continúe la estructura para el cuerpo básicamente es una causa perdida. Una investigación reciente ha demostrado que las células son sistemas dinámicos que cambian su constitución en el camino, como dice Richardson. Un proceso de autorregulación que comienza casi al momento en que un esperma fertiliza a un óvulo. En cuanto esta célula se convierte en una bola minúscula de células idénticas, escribe Richardson, ellas ya están hablando unas con otras con tormentas de señales químicas. Por medio de los patrones estadísticos dentro de las tormentas, las instrucciones, una vez más, son creadas de cero. Resulta que una célula totalmente independiente del ADN controla todo tipo de información contenida en aminoácidos, grasas, vitaminas, minerales, enzimas y varios tipos de ácido ribonucleico. Una fábrica completa de ingredientes necesarios para mantener la célula en marcha. Para nada está predeterminada por nuestros genes. Esta autorregulación implica una inteligencia tremenda. En la visión que ha surgido recientemente, la célula controla el ADN tanto como el ADN controla la célula. La situación ha sido así desde el principio de la vida sobre la Tierra. Al parecer, el ADN surgió en una etapa tardía en la evolución celular. En sus etapas más tempranas, miles de millones de años atrás, las células no tenían ADN, pero eran contenedores de sopa molecular cerrados en sí mismos. De alguna manera, esta sopa comenzó a regularse a sí misma y con el paso del tiempo dio origen a estructuras permanentes que eran necesarias con regularidad, como proteínas, enzimas y quizá ARN que produce proteínas. La información de estas estructuras entonces fue codificada como ADN, que sirve como una especie de base de datos pasiva. Richardson afirma que algo más pone al ADN en su lugar. Ha resultado más alarmante saber que menos de 5% del genoma es usado para producir proteínas. La mayoría produce una amplia gama de factores diferentes que regulan a través de la cadena cómo se usan los demás genes. Como validación de este nuevo entendimiento, ahora se sabe que las células pueden alterar su propio ADN. Esto ha surgido en el nuevo campo de la epigenética, que explora cómo es que la experiencia cotidiana deja marcadores químicos en un gen, alterando la forma en que funciona. Lejos de seguir robóticamente una estructura física, la vida de una célula es sumamente dinámica y flexible y responde a las condiciones cambiantes a escala microscópica. Si no fuera así, no podríamos responder a la vida a escala macroscópica. Ser humano significa que pensamos y actuamos con creatividad, usando nuestra inteligencia para encontrar nuevas formas de superar todo tipo de retos. El ADN no descubrió el fuego, ni inventó la computadora personal. Es importante el hecho de que el ADN es responsable de la manufactura de proteínas, pero es muy equivocado expandir su rol a la vida como un todo. Richardson se muestra particularmente preocupado porque las suposiciones tan exageradas sobre el ADN podrían derivar en una política social que repita el racismo que alimentó el movimiento eugenésico hace décadas, más notoriamente con la ideología nazi de una raza suprema. Como buen ejemplo, al premio Nobel James Watson, que fue uno de los descubridores de la estructura del ADN en 1952, recientemente le quitaron todos sus honores en el laboratorio Cold Spring Harbor, donde pasó buena parte de su carrera científica, ya que con frecuencia expresaba su opinión prejuiciosa de que la gente negra y las mujeres eran menos inteligentes que otros, basados en su genética. Ahora que la estructura de la vida se desmorona ante nuestros ojos, ¿qué sigue? Actualmente, la nueva historia de la genética está atorada en dos factores: información y complejidad.
La noción es que la sopa molecular primigenia encontró maneras en que los átomos y las moléculas formaran estructuras complicadas por medio del intercambio de información y las posibilidades estadísticas que surgen cuando miles de millones de moléculas comenzaron a alborotarse. Pero, ¿esto es factible? Por ejemplo, ¿el cerebro humano puede ser el producto final de una sopa turbulenta a la que cada vez se le añaden más cosas? Como alguien dijo con ingenio, la noción de que la complejidad es suficiente para explicar el cerebro es como si alguien dijera que si añades las suficientes cartas a la baraja, éstas comenzarán a jugar póker. Dado que la ciencia está atada a la explicación materialista de todas las cosas, tiene un enorme punto ciego. Un biólogo celular no puede dar el salto hacia las características invisibles que una célula presenta más allá de sus estructuras químicas, digamos en la inteligencia y la creatividad. El análisis lógico ha sido la herramienta más poderosa de la ciencia, y no ha sido poca cosa reemplazar el mito, la superstición y la opinión popular con hechos racionales. Pero, ¿es realmente posible que suceda un repentino salto creativo porque alguien siguió las leyes de la lógica? La respuesta es obvia que no. Y como prueba, podemos ofrecer los increíbles saltos dados por los pioneros cuánticos que descubrieron que el mundo cuántico es absolutamente ilógico. Más recientemente, la existencia de la materia y la energía oscura revelaron otro dominio, incluso más peculiar e ilógico que el cuántico, que ni siquiera interactúa con la materia y la energía ordinarias. Tu cuerpo no es una máquina gobernada por la lógica, y por ello es que está destinado a fallar cualquier intento de convertirlo en una máquina súper complicada. Demasiada información que sale por el cuerpo y que afecta a los 30 billones de células está generada por las emociones, esperanzas, miedos, creencias, errores e imaginación. Todas las cosas más importantes que enriquecen la existencia humana. Al nivel cuántico, la materia y la energía se comportan de forma muy peculiar hasta el punto en que los objetos físicos sólidos quedan minados. Todo fenómeno en el universo puede ser reducido a ondas en el campo cuántico conforme éste interactúa con el campo gravitatorio o con el oculto campo cuántico. En la superficie de la vida, los objetos sólidos son solo ondas de lento movimiento comparadas con, digamos, fotones viajando a la velocidad de la luz. Los físicos pueden decir una y otra vez que el cuerpo humano, al igual que todos los objetos sólidos, permanece intacto a pesar de las cosas raras que hace el campo cuántico. Pero tu cuerpo está intacto debido a otro campo, el de electrones. Sin embargo, esta combinación solo es verdad mientras la información del ADN esté intacta. Como la muerte física, el electromagnetismo no ha cambiado, y tampoco lo han hecho los átomos y las moléculas que constituyen tu cuerpo. Pero el proceso de decadencia descompone los vínculos invisibles de la vida. Las células pierden el pegamento real que posibilita la vida, y este no es el electromagnetismo. Nadie puede decir con certeza lógica por qué el cuerpo humano no se convierte en una nube de átomos que volarán con la brisa. Es fácil que la mente empiece a darte vueltas cuando te das cuenta de que tu cuerpo, cuando mucho, es un caudal constante de información que cambia todo el tiempo. Pero no debemos apoyarnos en esta noción como muleta para mantener intacto el mundo físico. Recordemos que la información es un concepto humano, como cualquier otro modelo. Decir que estamos intactos gracias a la información tiene sus límites. No es como si los ceros y los unos fueran pegajosos. No se aferran unos a otros. La forma en que los ceros y los unos están pegados es gracias a la interpretación humana. Sabemos que la información existe porque nosotros inventamos el concepto. Entonces, ¿de dónde obtuvimos la capacidad de pegar el mundo y darle significado? La respuesta a esta pregunta será convincente solo si podemos aplicarla a nuestro cuerpo.
¿Cómo adquirimos la capacidad de mantener nuestro cuerpo unido? Esa capacidad debe yacer fuera del cuerpo, porque no podemos decir que nuestro cuerpo nos dice cómo vivir, ser y pensar. Ni siquiera podemos afirmar que nuestro cerebro nos dijo cómo vivir, ser y pensar. El cerebro es otro objeto físico y sería propio de la lógica circular decir que un objeto físico se creó a sí mismo. En el campo de la inteligencia artificial es como decir que hubo un robot que inventó a los robots. Sin importar desde qué ángulo lo veas, el cuerpo desaparece en el reino del concepto y la mente, y los agentes inmateriales deben de tener una fuente. Antes de poder pintar la Mona Lisa, debe existir un concepto de arte. ¿Qué fue lo que dio origen al arte que no sea arte? ¿Qué dio lugar a conceptos que no sea concepto? La única respuesta posible, como afirma este libro desde diversas perspectivas, es la conciencia. No existe otra pieza fundamental que explique viablemente todos los misterios que acabamos de abordar, desde la creatividad para que las células se mantengan unidas hasta cómo los átomos y las moléculas inanimadas de alguna forma se convirtieron en criaturas vivientes. Hay mucho más que decir, pero si miras tu reflejo en el espejo, puedes ver que es solo una cosa sólida y estable con bordes definidos porque tú lo interpretas de esa forma. Pero mi objetivo no es hundirte en el estado de confusión sobre tu cuerpo. Mi meta es liberarte de todas las interpretaciones que te limitan. Ser humano solo puede ser definido como ilimitado. Cuando imponemos limitaciones disminuimos al ser humano. Esa es la verdad de la metarealidad, una verdad hacia la cual podemos caminar paso a paso hasta que se convierta en una realidad viva para el mayor número posible de personas, incluidos tú y yo.